Hoy el Evangelio nos recuerda la humildad del origen de Jesús. Y hoy día hemos aprendido que los dones que el Espíritu Santo nos regala para el ejercicio de nuestras comunidades, también debemos hacerlo con plena humildad. Pongámonos de pie, hermano. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Algunos de la multitud que habían oído a Jesús opinaban: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros preguntaban: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron: nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron: ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron: ¿tú también eres Galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Fijaos, antes de empezar la misa, me comentaba una señora que habían leído ayer la Biblia y le habían pedido una palabra al Señor y que les había salido aquello de el profeta Isaías, de la piedra angular desechada por los arquitectos. Y le he dicho a esta señora: ¿cómo usted interpreta este pasaje? Y me ha dicho: yo lo interpreto como que la centralidad tiene que ser de Cristo. Eso es todo lo que hemos estado dándole vueltas estos días. La centralidad es de Cristo. En la medida en que nos basemos en esa piedra, no tenemos nada que temer. No nos fiamos de nosotros. Fijaos qué comparación buscó para sí mismo Cristo. Otros hubieran buscado comparaciones más grandiosas que la de la piedra angular, cosas más mágicas, más misteriosas que expresaban. Él les enseñaba las casas y decía: ¿veis la piedra angular? Aquí no lo sé, pero en España se ven en edificaciones antiguas. Recuerdo la última iglesia en la que yo celebré misa durante mi estancia en la diócesis. Íbamos por la calle y al pasar la esquina les dije: mirad, esto es una piedra angular. Y había en la base una piedra muy grande, sobre ellas, en la esquina justamente. Después ya seguían hileras de sillares más pequeños más arriba, y ya ladrillo. La piedra angular tiene que ser fuerte, porque
cuando corría el agua, daos cuenta de que no existía entonces un sistema de alcantarillado, cuando venía el agua, primero, si no ponías piedras, si ponías ladrillo como había arriba, se iba deshaciendo. Al cabo de 50 años, de 70 años, porque el agua a veces corre con mucha fuerza. Cuando quita la cal entre los ladrillos, aunque sea un poquito, en el duro invierno se filtra el agua. Cuando cada noche hiela, el hielo destroza un poco más la cal. Y eso, al cabo de 50 años, ves que la esquina está como una boca desdentada, que ya falta la cal, que empiezan a caerse ladrillos. ¿Y qué se hace entonces? Ahora hay otras técnicas, pero ¿cómo lo levantas un poco para meter allí ladrillos? No hay forma. Aunque pongas allí ladrillos, no va a formar un cuerpo. Ya es lo que has pegado y lo que forma un cuerpo. Los antiguos que lo sabían que la esquina era la parte, si la base de todo el muro tenía que ser fuerte, la esquina tenía que ser mucho más fuerte. Esto vale para nuestra vida espiritual, para los grupos y hasta para la iglesia. Todo esto que he dicho del hielo que se mete, que es símbolo de las realidades espirituales. Sin querer, tanto en nuestra vida personal como en la Iglesia universal, se mete el hielo y va destruyendo lo que nos une. Y entonces empiezan a caer ladrillos. Al principio no es grave, pero si eso no se repara por la acción del Espíritu, sí que se pueden provocar derrumbes. Si en nuestra Iglesia la acción de ese hielo, ese hielo que simboliza la falta de amor frente al fuego del Espíritu, si el hielo va destruyendo la unión entre los ladrillos, entonces algunos caen, eso lo vemos en la sociedad, caen, se marchan de la iglesia, ya yo no creo, cuando eso llega a ser ya muy preocupante porque son muchos, la misma sociedad arrastra a los que creemos. ¿Para qué sois tan más humanos? Los divorciados, sacerdocio de la mujer, todo lo que es la teología liberal. Eso arrastra y al final ya no son unos ladrillos. Puede producirse un derrumbamiento porque se produce un pequeño cisma. Imaginaos que en países como Austria, como Bélgica, como Suiza, donde hay tantos fieles católicos y algunos pastores que están tan contaminados de una religión que es tan humana, justo todo lo contrario de lo que aquí sucede, que ellos pueden decir, nos rebelamos, es una parte del muro que cae. ¿Cuál es la solución? La piedra angular, centrados en Cristo, leyendo y reconsiderando una y otra vez las Sagradas Escrituras, esforzándonos en poner la cal que une, el amor es lo que une, en endurecer en el horno del fuego del Espíritu los ladrillos. Algunos de vosotros seréis ladrillos, unos adobes y otros ladrillos, algunos piedras, algunos sillares grandes, porque en un muro a veces se ve que en la parte de arriba hay pedruscos, peñascos así puestos, pero más abajo hay sillares, ya son piedras más grandes, más pesadas, bien cortadas, como si Cristo hubiera delineado perfectamente sus formas, su geometría, su perfección, porque van a sostener encima de ellas mucho peso, y debajo de todo Cristo. Yo me acuerdo en la iglesia de Meco, cuando les expliqué esto, qué piedra angular tan magnífica había allí. Contra ella podían chocar carros, las ruedas que antes pasaban, los bueyes con sus carros. No había problema, resistía todo. Si estamos fundados en Cristo, entonces no importa que haya pederastia, que aquel cura fue un ladrón, que el otro padre es débil con el alcohol, porque yo estoy fundado en Cristo, oraré por ellos.
No he dicho Cristo es la piedra y los sacerdotes son los sillares, y no. Vosotros ocultamente podéis ser piedras que sostengan parte del muro. Vosotros, desde la humildad, desde el silencio, desde el que nadie os conozca, podéis ser esa fuerza oculta y silenciosa, humilde, que sostiene buena parte del muro. Dios sabe quién es quién en los muros de la iglesia. A veces uno puede ser muy visto, pero él no sostiene nada. Está en lo alto, perfectísimamente visible, pero si cae no pasa nada. La centralidad de Cristo. Cuanto más dejéis al cantero que os talle, cuanto más consigáis peso con lo que verdaderamente pesa, valdréis. ¿Qué es lo que pesa si queréis conseguir peso? Mirad, muchos sacerdotes me preguntan: padre, me gustaría ir a estudiar teología a Roma. Yo creo que no hay nadie en este mundo que desanime más a estudiar teología que yo. Yo me dedico a la teología. Pero siempre que un párroco me dice eso, yo le digo: hijo mío, si quieres conocer la ciencia de Dios, todos los días toma tu Biblia, léela delante del Santísimo Sacramento, medítala, pídele que te enseñe como maestro. Si vas a Roma, vas a tener que dejar tu parroquia, tu rebaño. Vas a dedicar cientos, miles y miles de horas a eso, años. ¿Por qué no sigues ayudando al prójimo? ¿Por qué no sigues cuidando de las ovejas que Jesús te ha confiado? Y todos los días, si quieres saber mucha teología, dedica, si quieres, 1 hora entera, 2 horas, 3 horas, a leer las Escrituras y a meditarlas, de principio hasta fin. Dios te va a enseñar como maestro, a ti solo, el mejor maestro con un solo discípulo. Yo siempre les digo a los sacerdotes, otra cosa es cuando un obispo dice: necesito a un experto en derecho canónico, surgen dudas, tengo que tener a quien consultárselas. Necesito un experto en liturgia, surgen dudas, ¿a quién se las pregunto? Ve y estudia liturgia, es tu servicio a la diócesis. Necesito este profesor al seminario. Pero uno mismo que diga: quiero dejarlo todo para ir a estudiar teología durante varios años, yo a nadie le recomiendo eso. Esto que digo respecto a los sacerdotes es para vosotros. Si queréis conocer la mejor teología, la más profunda, la que es viva, la que vivifica, la que sale directamente de los labios de Jesús, escuchadle a Él. Si vas a Roma, a Tubinga, a la mejor facultad de teología del mundo, vas a escuchar a un hombre que te va a enseñar teología, pero no tiene la vida que tiene el contacto directo con la palabra de Dios. Cuando digo leer la Escritura, no se trata de leerla y ya está. Es que cuando la lees dices: tengo que volver a empezar. Y en la segunda lectura comprendes más que en la primera. Y en la tercera comprendes más. Y al final hasta la lectura se hace más lenta. Yo recuerdo cuando la leí por primera vez la Biblia, era seminarista, pues tenía una velocidad. Con los años cada vez es más lento. Con los años cada vez avanzo menos, porque con los años cada vez encuentro más. Vosotros, si queréis tener peso, como esa piedra de la que hablaba esta señora, escuchad al Maestro. Id delante del Santísimo Sacramento. Se ha dicho de paso, quiero hacer una aclaración, como con la cena.
Ayer me metí en la capilla y yo no sabía que estaba cerrada la puerta, con lo cual nadie pudo entrar, pero que sepáis que yo no la cerré. Alguien detrás de mí hizo así y desde fuera no se puede. Lo digo porque después me enteré y dije, ay, pobrecillos, van a pensar, no, todos fuera que estoy rezando. ¿Veis cómo a veces no se puede juzgar? Alguien pudo pensar, para él solo, ¿qué le molesta? Pero a veces juzgamos y a veces no hay ninguna culpa. Cierro esta pequeña explicación. Si queréis peso, Sagrada Escritura, también libros de los santos, lecturas de los clásicos, que los hay muchos, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Lisieux, el Kempis, la parábola del hijo pródigo de Neumann, tantísimos otros libros que son clásicos, que forman como una constelación alrededor de las Escrituras. Y después, estad ante el sagrario, mejor ante la custodia. Estad. Y allí es donde cogeréis peso, allí es donde el Señor os irá cambiando. Valéis lo que vale vuestra oración. Es verdad que la oración lleva a las obras. Es verdad. Es verdad que el que ora acaba produciendo fruto de caridad, de ayuda al prójimo, pero la medida de nuestro amor está en relación a nuestra oración. Si uno dice, yo amo mucho a Jesús, sí. ¿Cuánto tiempo dedicas de oración? No, yo es que no tengo tiempo. Cuando uno ama a alguien, quiere estar con esa persona. Yo quiero mucho a mi novia, pero no estás nunca con ella. Es que no. Tienes que estar. Es lo lógico del amor. Es cierto que todo no es oración. Lo que se nos premiará en el cielo son las obras, los frutos, pero eso nace de la oración. Lo que se nos premiará son los frutos. La oración es para producir frutos. Prefiero a alguien que es bueno y que no hace oración, a alguien que hace oración y no es bueno. Pero, si quieres tener fruto, dedica más tiempo a la oración. Y en la oración Jesús nos corrige, nos enseña, si la hacemos bien. Aquí alguien dirá, Padre, enséñenos técnicas para la oración. No, ponte delante de Jesús y haz lo que harías si estuvieras delante de Él. Si le quieres hablar, le hablas. Si quieres meditar un versículo, medítalo. Si quieres imaginar una escena del Evangelio, medítala. Pero no me va a enseñar complicadas y profundas técnicas de oración. No. Si nos vamos al extremo, recordad a todos esos que hacen seminarios y cosas en parroquias y sobre técnicas orientales de meditación, pues se podrían ahorrar las técnicas. Cuanto más simple es la oración, mucho mejor. Es lo mismo para todo, que hablábamos del exorcismo. Y es que vale para la Iglesia. Cuanto más sencilla hagamos a la Iglesia, cuanto más volvamos a los orígenes, cuanto más retornemos a lo que es la esencia, aquellos 12 que seguían a Jesús, mucho mejor. Pero no critico la actualidad. Mucha gente cree que la Iglesia tiene una gran estructura, que no. En algún lugar a lo mejor sí, algunas diócesis sí, pero normalmente en todas partes la Iglesia está reducida a su mínimo. Hay personas que tienen en la cabeza ideas que son de la Edad Media, de que los obispos con sus grandes riquezas, sus carrozas, sus palacios y recogiendo impuestos de sus tierras, son cosas de películas. Y lo mismo el Vaticano. Uno puede ser cardenal y al final pues vive en un pisito pequeño malo que yo vi en unas fotos parte del piso, de la sala de estar del cardenal, un cardenal muy importante, de los más importantes. Y dije, madre mía, pobre hombre, tiene un piso peor que el mío.
se viste con esos ropajes rojos y tal, pero después vive peor que una clase de familia media de España. La gente dice, esos ropajes de color rojo. Él lleva una alba de color blanco, los cardenales van de color rojo. Esas cruces y anillos. Yo le vi el anillo al cardenal Medina y os aseguro que con eso no puedo pagar ni una comida en un restaurante. Además de que los buenos anillos y buenos pectorales se dejan, se transmiten, no se les entierra con los buenos, ni siquiera con las buenas mitras. Siempre se les pone una casulla digna, tal, y ya está. Y eso se va transmitiendo. Es decir, a veces podemos creer, hay que reformar la Iglesia, y no conocemos la Iglesia. Y no conocemos la Iglesia. A veces criticamos lo que he dicho de que estaba yo cerrado dentro y alguien pudo juzgar. A veces juzgamos y no conocemos. No juzguemos. De hecho, como dice San Pablo, ni me juzgo a mí mismo. Dios sabe lo que cada uno pesa en la balanza de Dios. Cada uno de nosotros, una piedra, solamente Él sabe. A lo mejor hay alguien muy enfermo, que sufre mucho, o con depresión, y que Él es una persona buena, que ora, y no se saca de encima esa depresión, ya han orado por Él y nada. Pues a lo mejor Él, con su sufrimiento, sostiene más de ese muro de lo que Él piensa. A lo mejor uno de vosotros sostiene más que un obispo. Por supuesto que la santidad de uno de vosotros puede ser mayor que la del Papa. Por supuestísimo. Él tiene un trabajo en la Iglesia, vosotros tenéis otro. Lo que vale es lo que hay dentro, nada más. Al final, en el cielo, lo que valdrá es el amor que habéis conseguido. Eso os dará el grado de gozo. Cada uno gozará en un grado. Y un papa puede estar debajo de vosotros, sin ningún problema. Todo está para vuestro bien. El papa, los cálices, el Vaticano, las catedrales, para la santidad. Todo está para vuestra santidad. Buscad la santidad. Es decir, buscad, dicho de otro modo, la santificación, el que Jesús os vaya transformando. Buscad eso. No ambicionéis lo que brilla. No ambicionéis lo que brilla. Ambicionad a Jesús mismo. Porro unum necessarium es, solo una cosa es necesaria. Y todo lo demás se os dará por añadidura. Todo lo demás. Buscad la ciencia de Dios y ya os enseñará Dios cómo aplicarla. Ya os enseñará Dios qué tenéis que hacer. Si Dios da un carisma, ya os enseña cómo tenéis que usarlo. Pedid carismas para los demás. Veo que una señora se abanica. Abrid la puerta para que corra un poco el aire y las ventanas. San Pablo se preocupaba también de las cosas concretas cuando estaba en una comunidad. En definitiva, habéis venido aquí en busca de conocimiento acerca de la oración de liberación. Y el conocimiento de la oración de liberación que os lleve a mejorar vuestros grupos, que os lleve a mejoraros a vosotros mismos. Mejoraos, transformaos. El conocimiento de la oración de liberación que a vosotros os haga retornar a la esencia. Y al final veréis que todo era tan sencillo. Cuando veamos esa luz infinita que es Dios, diremos, ahí va. Y yo que me complicaba la vida tanto. Nada más. Seguimos ahora con la misa, con la seguridad
de que Jesús estará aquí en el altar, a mí me gusta imaginármelo. Y cuando estoy allí, pues me lo imagino aquí, en el centro, donde está el celebrante principal. Por eso a mí me suele gustar el ser concelebrante, porque me lo puedo imaginar. Si estoy en el centro me es más difícil, pero me gusta imaginarme Jesús con su pelo, su rostro, que está aquí. Durante la misa, si queréis, podéis orar por mí, ya que os he hablado a vosotros durante estos 2 días. Orad por mí para que Dios me ayude en lo físico, en lo espiritual. Después de la misa me pondré un momento aquí y os pediré que todos oréis por mí para que me lleve tantísimas bendiciones de todos vosotros. Y también os quiero decir que no hago retiros a laicos, nunca. No me lo comunicaron que iba a haber este retiro, no es culpa del, no sé cómo se llama, el señor de la barba, el pobre es tan inocente como yo, el pobre es tan inocente como yo, pero no los concedo. De hecho no he concedido uno ni en... ¿Por qué? Porque siempre voy con muy poco tiempo, les digo, poned el menor tiempo posible en mis viajes porque aún así estoy mucho tiempo fuera. Y entonces digo, no, a los sacerdotes aún sí, pero a los laicos lo que tengo que darles es una charla, una charla y que ellos amen a Dios. Ni siquiera hablo durante toda la charla. Siempre que voy a los países les digo al organizador, mirad, yo voy a predicar y después en las preguntas que pregunten acerca de lo que quieran y yo les contesto. Pero en este caso he dicho no, el Señor, por caminos que Él sabe, ha querido que a tanta gente que se va a dispersar por este país tan alargado, pues que tenga más conocimientos acerca de todos estos asuntos. Y lo he hecho con gusto, lo he hecho con gusto. Pero que sepáis que es el primero que he dado desde el principio, o sea, desde tantísimos años, por esa razón que os he dicho. El Señor ha usado un poco del engaño para que tuvierais esto. Y estoy seguro de que en ello pues hay su razón. Yo estoy convencido de que a raíz de estas charlas pues se extiende como una sal por todo el país esto, y que supone verdaderamente un cambio en este ministerio en toda la nación. Sed dignos de el poder de Dios que actuará a través de vosotros.